Ahora que ya sabemos cómo dibujar proyecciones de Newman, vamos a ver si podemos aplicar esta habilidad a diferentes conformaciones del butano. Muy bien, y aquí tenemos justamente el butano y vamos a mirar a vamos a ponerle, digamos, esta perspectiva. Vamos a empezar a verlo desde aquí, de tal suerte que en realidad los enlaces que quedan opacados, digamos, son el enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 de nuestro butano. Muy bien, entonces una vez que ya hemos hecho esto, vamos a proceder a pintar la proyección de Newman. Este primer carbono correspondería al punto que siempre dibujamos aquí, ¿verdad? Y lo que podemos observar es que tenemos un hidrógeno, digamos, hacia arriba y a la derecha. Entonces tenemos un hidrógeno hacia arriba a la derecha. También tenemos un hidrógeno hacia arriba, pero a la izquierda. Muy bien. Pero hacia abajo en realidad tenemos todo un grupo metilo, ¿verdad? Todo esto sería como un grupo metilo. Entonces, esto queda como un CH3. Muy bien. Ahora ponemos una bola detrás de del punto que corresponde al carbono 3 de esta cadena, ¿verdad? Y eso podemos ver que hacia arriba tenemos un grupo CH3, tenemos este CH3, mientras que tanto abajo a la izquierda como a la derecha tenemos un hidrógeno, ¿verdad? Ahí tenemos esta proyección de Newman, que es una conformación alternada. Y ahora lo que vamos a hacer es ver otro tipo de conformaciones. Por ejemplo, si dejamos el carbono de atrás fijo, ¿qué pasaría si este CH3 lo rotamos hasta esta posición? Entonces, esto puede verse también de la siguiente forma. ¿Ok? Podríamos tener que ahora este CH3 se encuentre en la posición, digamos, de arriba a la izquierda. Déjenme hacer bien la línea. ¿Ok? Ahí tendríamos ahora nuestro CH3 y estos dos hidrógenos, este y este, pues rotan de posición también, ¿verdad? Tenemos que ahora se encuentran a la derecha arriba y hacia abajo. Ahora bien, el carbono de atrás quedó fijo, entonces aquí arriba tendremos un CH3 y aquí tendremos nuestro hidrógeno y el hidrógeno restante. Muy bien, entonces esta es otra conformación posible, simplemente rotando el carbono de enfrente, digamos un ángulo de 120 grados, ¿verdad? Son 120 grados el que rotamos el carbono del frente. Ahora, ¿qué pasa si volvemos a hacer una rotación? Podríamos tener una nueva conformación, es decir, este grupo metilo ahora vamos a rotarlo hasta esta posición. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Tenemos nuevamente ahora que nuestro grupo metilo se encuentra en esta posición y en las otras dos vamos a tener los hidrógenos. ¿Okay? Mientras que en la parte de atrás nuestro carbono 3 de la cadena original va a tener aquí nuestro grupo CH3 y aquí los dos hidrógenos restantes. Así que todas estas son proyecciones de Newman alternadas para el butano. Y ahora necesito pensar sobre la estabilidad de estas tres proyecciones de Newman. Y nos preguntamos cuál de estas tres es la más estable. Así que si nos fijamos en esta primer conformación, tengo dos grupos metilo, ¿verdad? Tengo este grupo metilo y este otro grupo metilo. Ahora, la característica que tienen es que el ángulo diedro o el ángulo que también le llamábamos torsional, este ángulo es de 180 grados, ¿verdad? Tenemos un ángulo de 180 grados. 180 grados. Esto nos dice que la conformación, bueno, tiene un nombre especial y es la conformación anti, ¿ok? Entonces tenemos la conformación anti. Y realmente toda esta distinción es porque los grupos metilos son muy grandes y muy voluminosos y tienen un montón de electrones distintos que se están repeliendo mutuamente. Así que hay que tratar de mantenerlos tan lejos como sea posible los unos de los otros para que tengamos la conformación más estable. ¿Ok? Entonces ese fue el análisis de la primera conformación, que es una conformación anti y es la más estable para estas conformaciones alternadas del butano. Si nos vamos ahora con el segundo caso, aquí podemos ver que el ángulo entre los grupos metilo
el ángulo entre los grupos metilo es de 60 grados. Este ángulo es de 60 grados. En este caso vamos a decir que la conformación es de tipo gauche, ¿ok? Gauche o gauche, algo así. Entonces, lo que tenemos para este tipo de conformaciones es que la interacción entre estos dos grupos muy voluminosos nos da una tensión torsional de aproximadamente 3.8 kilojoules por mol. Entonces, como podemos ver, tiene una mayor energía potencial y sabemos que la energía, o más bien, para una mayor cantidad de energía potencial tenemos conformaciones más inestables, ¿verdad? O menos estables en ese sentido. El segundo caso es el mismo. Tenemos un ángulo de 60 grados entre estos dos grupos metilo. Entonces, esta también es una conformación de tipo gauche y nos da una energía potencial nada más de esta interacción de 3.8 kilojoules por mol. Si quisiéramos calcular la energía potencial de toda la conformación, tendríamos que sumar también sobre las interacciones que hay entre los otros electrones. Ahora bien, cuando tenemos dos moléculas que tienen exactamente la misma energía, que en este caso, por ejemplo, corresponde al 3.8 kilojoules por mol, ¿verdad? Decimos que las dos conformaciones se dice que son degeneradas, ya que tienen la misma cantidad de energía. Entonces, déjenme escribirlo. Estas dos conformaciones son degeneradas. Muy bien, entonces ahí tuvimos las proyecciones de Newman para el butano, pero en una conformación alternada. Vamos a ver qué ocurriría si nosotros queremos hacer las conformaciones eclipsadas. Entonces, déjenme partir, digamos, de esta de aquí, de esta primera conformación, y vamos a hacer una rotación, digamos, de 180 grados. Ahora, este de aquí, este grupo metilo, vamos a recorrerlo hasta acá. Muy bien. Mientras que el carbono de atrás va a estar fijo. Entonces ahora tenemos nuestro primer carbono, y en vez de tener una conformación, digamos, de tipo Y, va a ser una Y invertida. Ahora vamos a tener aquí nuestro CH3. Este CH3 corresponde justamente a este que estaba abajo, y pues tenemos los otros dos hidrógenos, ¿verdad? Aquí está el hidrógeno y el otro hidrógeno. Y la parte trasera se mantiene igual. Solo que ahora está eclipsado, ¿verdad? Aquí deberíamos tener un CH3 también. CH3. Aquí deberíamos tener una H. Y aquí también una H. Muy bien, entonces esta es una conformación eclipsada. ¿Cuáles serían las otras conformaciones? Bueno, tendríamos ahora... quizás ahora lo conveniente es, sí, vamos a seguir rotando como hemos estado haciendo. Tomamos este y ahora lo rotamos hasta esta posición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuevamente mi carbono de enfrente. Ahí tenemos nuestros tres enlaces. Pero el grupo metilo ahora se encuentra acá abajo, ¿verdad? Mientras que dejamos los hidrógenos de este lado. Ahora bien, ¿cómo quedan los enlaces del carbono trasero? Pues sería nuevamente un CH3 aquí. Aquí tendríamos un hidrógeno y tendríamos otro hidrógeno. Entonces, nuevamente esta es una conformación eclipsada, pero habiendo rotado este grupo metilo. Vamos a rotar nuevamente este grupo metilo ahora hasta esta posición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Tenemos aquí nuestro grupo metilo. Tenemos que rellenar con los hidrógenos, ¿verdad? Con los hidrógenos. Ponemos el carbono trasero y aquí se mantienen igual, ¿verdad? Tenemos nuestro grupo CH3, tenemos nuestro hidrógeno y tenemos nuestro hidrógeno. Y ahí tenemos las tres distintas conformaciones eclipsadas para el butano. Ahora vamos a pensar sobre su estabilidad. Muy bien, entonces en mi primer ejemplo teníamos dos grupos metilo muy cercanos, ¿verdad? De hecho, el ángulo diedro entre ellos es de 0 grados. Eso quiere decir que va a haber un impedimento estérico mucho mayor, ¿verdad? Entonces, esta interacción que tenemos por esta cercanía de dos grupos metilo nos arroja una tensión torsional de aproximadamente 11 kilojoules
por mol, mientras que la interacción entre los hidrógenos, como ya habíamos visto, es de 4 y este también sería de 4. Entonces esto nos arroja un total de 19 kilojoules por mol, ¿verdad? Esto es la energía potencial o la tensión torsional total, ¿verdad?, que tiene esta molécula. ¿Qué ocurre con este caso? Bueno, también vimos en el video anterior que una interacción entre un grupo metilo y un hidrógeno nos arroja una tensión de 6, ¿verdad? 6 kilojoules por mol, mientras que aquí solo hay 2 hidrógenos, eso nos da 4. Y aquí tendremos otra vez interacción de hidrógeno con el grupo metilo, nos da 6. En total son 12 más 4, son 16 kilojoules por mol. Y en este caso es igual, ¿verdad? Aquí tenemos 6, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 6. Entonces tenemos 16 kilojoules por mol. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos últimos casos nuevamente son conformaciones degeneradas. Sin embargo, la que tiene una mayor energía potencial es este caso, ¿verdad? Y es justamente la más inestable de todas las conformaciones. Ahora vamos a ver un último ejemplo que sea muy parecido al caso anterior. Ahora vamos a tener nuevamente una cadena principal de 4 átomos de carbono, digamos un butano, pero vamos a agregar aquí, en vez de un hidrógeno, digamos aquí, en vez de poner un hidrógeno, vamos a poner un grupo metilo. ¿Ok? Entonces, como ya hemos visto en algunos videos de nomenclatura, este es el 2-metilbutano, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Déjenme poner aquí los otros hidrógenos. Ahí está. Ok. Y este último hidrógeno. Entonces, vamos a ver las proyecciones de Newman, solo las alternadas. Vamos a fijarnos solo en las alternadas. Ponemos aquí, digamos, nuestra perspectiva desde donde vamos a ver. Y ponemos esta, digamos, esta línea para que quede muy claro de cómo va a ser nuestra proyección de Newman. Entonces, este sería nuestro primer carbono, este sería el carbono trasero, ¿ok? Entonces tenemos este primer carbono que lo representamos como un punto. Sabemos que arriba a la derecha es un grupo metilo, ¿verdad? Sería este grupo metilo. Ahí está. Un grupo metilo. Arriba a la izquierda tenemos un hidrógeno y hacia abajo tenemos otro grupo metilo, ¿verdad? Tenemos este grupo metilo. Ahora bien, vámonos con el carbono trasero, ¿verdad? Hacia abajo a la derecha tendremos un hidrógeno, hacia abajo a la izquierda tenemos otro hidrógeno y hacia arriba tenemos un grupo metilo, un CH3. Muy bien, entonces aquí tenemos una conformación de Newman para el 2-metilbutano. Vamos a ver qué otro tipo de conformaciones podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, ahora yo creo que lo más fácil es rotar el carbono de atrás, ¿verdad? Y esto es más fácil porque solo tenemos un grupo metilo, entonces va a ser más fácil de checar. Vamos a rotar esto, digamos, vamos a rotarlo 120 grados, de tal suerte que este grupo metilo quede ahora en esta posición. Entonces dejamos fijo el carbono de enfrente. Aquí tenemos un hidrógeno, aquí tenemos un grupo metilo, ok, y aquí tenemos un CH3 también, ok, y ahora rotamos las posiciones de estas tres. Entonces este grupo metilo ahora quedaría digamos en esta posición y el resto eran hidrógenos. Muy bien, aquí tenemos otra conformación posible para el 2-metilbutano, y esa es su proyección de Newman. Y finalmente vamos a rotar nuevamente este hasta esta posición. Muy bien, entonces aquí tenemos nuevamente, se queda igual, ¿verdad? Este es un hidrógeno, un CH3, abajo también queda un CH3, pero ahora en la parte posterior vamos a tener aquí un grupo CH3, acá arriba un hidrógeno y acá también tendremos un hidrógeno. Entonces vamos a ver ahora cuál es la estabilidad, digamos, de estas tres distintas conformaciones. Y lo que podemos ver aquí es que hay una interacción, o más bien hay un ángulo diedro de 60 grados entre estos dos grupos metilo, y quedamos que esto es una conformación de tipo gauge.
¿Ok? Y sabemos también de lo que vimos anteriormente que cada una de estas aporta un 3.8 kilojoules por mol. Muy bien, entonces esto es más o menos, esto es un 3.8 kilojoules por mol extras, ¿verdad? Entonces creo que es el único que tenemos. En cambio aquí, por ejemplo, tenemos dos cercanías de ese estilo, ¿verdad? Tenemos dos gauges. Tenemos dos de estos. Y eso nos da un total de 3.8 más 3.8 son 7.6 kilojoules por mol. En cambio, aquí solo tenemos un gauge, ¿verdad? Solo tenemos un gauge. Y esos son 3.8 kilojoules por mol. Entonces, si solo nos fijamos en eso, podemos darnos cuenta que tanto este como esta primera conformación son las más estables de estas tres que hemos pintado, ¿verdad? Y eso es porque tienen la misma cantidad de energía y es la más baja. Recordemos que mientras más energía tengamos es menos estable. Así que este de en medio, que tiene dos interacciones de tipo gauge, suman 7.6 a la tensión torsional y eso hace que sea menos estable, ¿verdad? La molécula va a tratar de gastar menos tiempo en la conformación del centro, ¿verdad? Aunque sea alternada. ¿Ok? Y más bien va a tratar de parecerse a cualquiera de estas dos que se encuentran a los lados. Muy bien. Y eso es porque tienen solo una interacción de tipo gauge. ¿Ok? Entonces, estas serían las dos conformaciones más estables. Y por supuesto, son degeneradas.